En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque los enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una enseñanza nueva, primero, enseñada con autoridad, no como los escribas. Dos conceptos en esta afirmación de la gente. Enseñanza nueva. Efectivamente, había novedades, pero no novedades que destruían o iban en contra de lo esencial enseñado en el Antiguo Testamento, sino que purificaban cosas que no eran esenciales y que no habían sido aprobadas por Dios, al menos de una manera que pudiéramos llamar definitiva. Por ejemplo, el uso de la venganza, la poligamia, o también el odio hacia los enemigos que llevaba, al menos en las guerras, a hacer carnicerías. Cristo purifica eso. Eso no es de Dios. No es del único Dios, porque no es distinto el Dios del Antiguo del Dios del Nuevo Testamento. Hay un solo Dios. Pero no se limita a purificar eso. Lo hace, por ejemplo, con el respeto a la ley a la mujer, lo hace con el respeto debido a la ley del sábado, pero recordando que el sábado está hecho para el hombre y no para el hombre para el sábado. Cristo purifica, pero Cristo también añade. ¿Qué es lo que Cristo añade? Lo más importante, Él es Dios. Dios hecho hombre. Dios se ha hecho hombre por amor al hombre y después, más tarde, demostrará que ese amor llega hasta morir en la cruz por el hombre. Además, añade que no solamente existe el Padre y el Hijo, sino también el Espíritu Santo. Es muy interesante, lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, que la primera vez que San Pablo llega a Éfeso, se encuentra con unos cristianos, o supuestamente cristianos. Los Hechos de los Apóstoles hablan de 12 hombres que habían recibido el bautismo de Juan y que Pablo no considera válido, porque no habían recibido el bautismo en el Espíritu, es decir, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y los bautiza de nuevo, y entonces reciben el Espíritu Santo con todas las gracias, con todos los dones que eso lleva consigo. Por lo tanto, Jesús está añadiendo cosas, por supuesto, muchas más que estas que estoy diciendo. No es cuestión ahora de hacer un resumen de dogmática. La existencia de un Dios uno y trino, la existencia cierta de la vida eterna garantizada por su propia resurrección y por las resurrecciones que Él hizo a varias personas que ya habían muerto, y la misericordia divina que perdona nuestros pecados cuando estamos arrepentidos. El Señor ha venido a añadir, a purificar y a añadir enseñanza nueva. Pero además dicen aquellos que le escucharon en Cafarnaúm que lo hacía con autoridad y no como los escribas. Porque los escribas
la mayoría de los escribas eran fariseos, eran expertos en la ley y se dedicaban a meditar, a rumiar, a escudriñar la ley con teorías diversas. Dicen que al menos en aquella época, no sé si también hoy en día, entre los judíos vale mucho, quizá lo que más, una buena pregunta, porque una buena pregunta te suscita pensar y quizá no acertar con las buenas respuestas, pero al menos ejercitar la mente. Los escribas daban vueltas y vueltas y vueltas siempre a lo mismo. Una teoría, otra. En tiempo de Jesús había dos grandes escuelas rabínicas, la de Gilel y la de Gamaliel, una más estricta, la de Gamaliel un poquito menos, pero era siempre lo mismo. El profeta dijo, o en el Deuteronomio está escrito, o en el Génesis dice, o el libro de Job afirma, o siempre lo mismo. Dar vueltas a ello, interpretaciones, opiniones, pero nunca añadir. No podían. Lo que ellos habían recibido no podían tocarlo. Podían interpretarlo y ahí estaban las discusiones, pero no podían nunca tocarlo, suprimirlo o añadir nada. Y Jesucristo, en cambio, no habla así, no enseña así. Dice, enseña con autoridad. Habla de Él como fuente de la enseñanza. No, a veces lo hacía, pero no está diciendo continuamente lo mismo que dijo el profeta. Yo lo interpreto diciendo, no, al contrario, con frecuencia afirmaba, habéis oído que se os dijo. Está aludiendo a la Escritura y los que le escuchaban sabían perfectamente a qué parte de la Escritura estaba refiriéndose. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Está añadiendo y cambiando. Habéis oído que se os dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien al que os está haciendo daño, al que os persigue. Está cambiando. Declaradamente, afirmativamente está cambiando. No hay ninguna duda. ¿Y por qué lo hace? Porque en un parlamento, un país democrático, en un parlamento se pueden cambiar las leyes. A veces se cambian de forma inicua. Por ejemplo, cuando se aprueba una ley del aborto o de la eutanasia. En un parlamento se pueden cambiar las leyes siempre que esté dentro del marco de la Constitución de ese país. Se pueden cambiar las leyes legalmente, no mediante un golpe de Estado. Se cambian las leyes legalmente. Tiene la mayoría suficiente, había una ley y ahora se ha aprobado otra ley. Es lo que hacen las cámaras legislativas de todos los países democráticos continuamente. Se cambian las leyes. Bueno, porque tienen autoridad para cambiar esas leyes. Repito, los sitios donde hay democracia. Jesucristo actúa con autoridad para cambiar el Antiguo Testamento. ¿Qué autoridad tiene? Esto es lo que sorprende a los que le escuchan. ¿Qué autoridad tiene? Que Él es la fuente de la revelación. Él puede decir que Moisés enseñó y Él va a enseñar otra cosa. Por ejemplo, en el tema del divorcio. Moisés os permitió, por la dureza de vuestro corazón, dice, que os separarais de vuestras mujeres, pero yo os digo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Está corrigiendo nada menos que al gran legislador de Israel, que es Moisés. ¿Por qué? Porque está por encima de Moisés. Es una manifestación de su divinidad. No solamente de su divinidad de facto, de hecho, sino de su divinidad en su propia conciencia. Solo alguien que se sabe superior a Moisés puede corregir a Moisés. Pero esto solo lo puede hacer Dios. Por eso en el Tabor aparecerán Moisés y Elías, el gran legislador y el primero de los grandes profetas, aparecerán ellos rindiéndole pleitesía, reconociendo que Él estaba por encima de ellos. Cristo es Dios. Mis palabras
dijo el Señor, no pasarán. Y sus actos tampoco pasarán. ¿Esto qué significa? Que no solamente tienen una gran osadía, sino que cometen un gravísimo pecado. Naturalmente, según su conciencia, Dios les juzgará si es que tienen fe. Y Dios les juzgará si no la tienen, pero el Señor, confío en que sea misericordioso con todos. Cometen un gravísimo pecado aquellos que dicen, habéis oído que Cristo dijo, pero yo os digo. ¿Pero tú quién eres? Estás por encima de Cristo. Tú ya eres más que Dios. O bien no aceptas la divinidad de Cristo. Pones a Cristo al nivel de un profeta, de un gran hombre, de un sabio, uno más entre los cientos de grandes seres humanos que han iluminado la historia. Y tú eres más que ellos, más que Cristo. Habéis oído que Cristo no llevó mujeres a la última cena y no las instituyó sacerdotes. Pero yo os digo, se atreven a decir, pero yo os digo que eso se puede hacer. Habéis oído que no se puede comulgar, pero en pecado mortal, pero yo os digo que eso se puede hacer. Esto es lo que está sucediendo. Tantos se han arrogado la divinidad, quizá porque no creen en la divinidad. Si creyeran, temblarían. Cristo es Dios, el Dios hecho hombre. Y no hay ninguna fuerza, ningún poder en el cielo y en la tierra por encima de Cristo. En la carta a los Hebreos se dice claramente que todo se sometió a Él. Principados, dominaciones, tronos, potestades. Lo dice también San Pablo en la carta a los Efesios. Todo se sometió a Él, todo. Hay que leerse a San Pablo, leer los Filipenses, por ejemplo, para darse cuenta de hasta qué punto era clara y firme la fe en la divinidad de Jesús como Hijo de Dios encarnado. Hagamos nosotros lo mismo. No somos dioses, no estamos por encima de Cristo. Lo que el Señor enseña, eso es intocable e inmutable. Él no estaba sometido a su cultura, a su tiempo, a su época, a sus condicionamientos sociales o culturales. Él es Dios y sus palabras no pueden ser ni corregidas ni olvidadas. Que Dios nos ayude a tener la humildad de reconocer que somos hombres y no dioses. Que así sea.